Hola, hoy vamos a adentrarnos en un caso fascinante, el de una molécula diminuta, pero con un poder de verdad inmenso. Vamos a investigar lo que podríamos llamar el termostato del calcio de nuestro cuerpo. Es la típica pregunta, ¿verdad? Te sacan sangre y ¿luego qué? Pues bueno, esa pequeña muestra inicia un viaje alucinante, como una auténtica investigación en la que se busca hasta la última pista sobre nuestra salud. Y el cuartel general de esa investigación, por así decirlo, es el Laboratorio de Química Clínica. Ojo, imaginaoslo como una especie de CSI, una agencia de detectives de altísima tecnología. Allí, los científicos son los que resuelven los misterios médicos analizando todas esas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo. Venga, pues vamos al lío, vamos a dejar atrás la sala de espera y a colarnos, por así decirlo, en el laboratorio para ver cómo se resuelve uno de estos casos desde dentro. El expediente que tenemos entre manos hoy se centra en una única molécula. Pero no es una cualquiera, ¿eh? Es una pieza clave, el eje del equilibrio de nuestro cuerpo. Y es que si esta molécula falla, bueno, digamos que puede desestabilizarlo todo. Y claro, esta molécula tan importante tiene nombre. Vamos a conocerla. Se trata de la hormona paratiroidea, o para abreviar, la PTH. Y para que nos hagamos una idea, la analogía del termostato del calcio es de verdad perfecta. Pensemos en el termostato de casa, que mantiene la temperatura estable. Pues la PTH hace exactamente eso, pero con el calcio en la sangre. Lo mantiene en el nivel justo, que no se dispare ni se hunda. Vale, ¿y cómo lo consigue? Pues es una pasada porque organiza una respuesta en 3 frentes a la vez. Por un lado le dice a los riñones, oye, retened el calcio que no se escape por la orina. Al mismo tiempo va a los huesos y les pide que liberen un poquito de sus reservas a la sangre. Y para rematar, activa la vitamina D para que los intestinos puedan absorber más calcio de lo que comemos. Una coordinación, vamos, magistral. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa si este termostato tan sofisticado se estropea? Pues es justo en ese momento cuando el Laboratorio de Química Clínica entra en escena para averiguar qué demonios está ocurriendo. Básicamente nos encontramos con dos problemas principales. Imagina que el termostato se queda atascado en modo calefacción a tope. Eso sería un hiperparatiroidismo primario. Hay demasiada PTH y el resultado es que el calcio en sangre se dispara. Ahora, el caso contrario. El termostato se rompe y se apaga. Eso es un hipoparatiroidismo. Apenas hay PTH y los niveles de calcio caen en picado, lo cual es muy peligroso. Por eso medir la PTH es absolutamente clave para saber a qué nos enfrentamos. Y aquí es donde empieza la investigación de laboratorio de verdad. Vamos a ver el paso a paso cómo estos detectives consiguen medir esta hormona con una precisión que es, de verdad, asombrosa. Esto es un ejemplo genial de cómo ha avanzado la tecnología. Por un lado vemos un equipo más clásico, de tipo ELISA, que en su día fue toda una revolución. Y por otro, un analizador de quimioluminiscencia súper moderno, de los que están totalmente automatizados. Ojo, el objetivo final es el mismo, pillar a la PTH. Pero es que la velocidad, la precisión y la sensibilidad han mejorado de una forma espectacular. Vamos a pararnos un segundo en el método ELISA, porque sigue siendo súper importante en muchísimos laboratorios. La idea es bastante ingeniosa, la verdad. Se usan unos anticuerpos que son como imanes para la PTH. A esto se le añade una enzima que, al reaccionar, crea un cambio de color. La lógica es simple. A más color, más PTH hay en la muestra del paciente. Vale, ¿y cómo es el proceso? Pues a grandes rasgos es así. Primero, se preparan unos controles, que son muestras con una cantidad de PTH que ya conocemos. Luego, se añade la muestra del paciente. Después de unos pasos muy cuidadosos de incubación y lavado, para limpiar lo que no interesa, se añade un reactivo final. Y ¡zas!, se produce una reacción que genera una señal, que puede ser un color o un destello de luz. La máquina mide la intensidad de esa señal, y así calcula exactamente cuánta PTH hay. Cada uno de estos pasos, por cierto, es crucial para que el resultado sea fiable. Esta tabla resume muy bien cómo ha ido evolucionando todo. Al principio estaba el RIA, que fue el pionero, pero claro, usaba material radioactivo. Luego llegó el ELISA, que es como el caballo de batalla de hoy en día, es seguro y funciona muy bien. Y la última generación es el CLIA. Este, en lugar de color, usa luz y es súper rápido, automatizado y muy sensible. Es perfecto para hospitales grandes que manejan un montón de muestras. Pero bueno, que la máquina nos dé un número es solo la mitad de la historia. Ahora viene lo verdaderamente importante, interpretar ese número. Y esto, de verdad, es fundamental que quede claro. Un número sacado de una máquina por sí solo no significa nada. Es una pista, sí, una pista muy importante, pero necesita contexto. Necesita que un experto lo interprete conociendo toda la historia del paciente. Es como un puzzle. Para resolver el caso del calcio, el resultado de la PTH es una pieza, pero se tiene que encajar con otras 2 piezas clave, los niveles de calcio y los de fósforo en la sangre.
Solo cuando se juntan estas tres, el médico tiene la imagen completa y puede hacer un diagnóstico certero. Y esta cita, que viene de un manual de laboratorio, lo clava, lo resume todo a la perfección. Porque estas pruebas no son solo números en un papel. Son el puente que une la teoría, la bioquímica pura y dura, con la práctica clínica, con el diagnóstico real. Y nos recuerda por qué es tan increíblemente importante entender la química de nuestro cuerpo para la medicina. Y con esto, el caso del termostato del calcio queda por hoy resuelto. Pero claro, esto nos deja con una pregunta que da que pensar. La PTH es solo una de las miles y miles de moléculas que se analizan cada día en estos laboratorios. Cada una de ellas es una pequeña clave, una pista para seguir desentrañando el funcionamiento de esa máquina tan compleja y maravillosa que es el cuerpo humano.